No caminamos solos y damos gracias de que a nuestra soledad haya venido un amigo a traernos la palabra salvadora de Dios. Gracias a ti por escucharlo. Su palabra es muda si no se la oye. Al darle las gracias a Él, se te dan a ti también. Un mensaje que no se haya oído no puede salvar al mundo, por muy poderosa que sea la voz que lo comunique o por muy amoroso que sea el mensaje. Que no me desvíe del camino de la paz, pues ando perdido por cualquier otro sendero que no sea ese. Mas déjame seguir a aquel que me conduce a mi hogar, y la paz será tan segura como el amor de Dios. Hola amigos, bienvenidos al 8º capítulo del programa Volver a la Fuente, donde estamos explorando todo tipo de información y sabiduría que nos permita avanzar fluidamente hacia nuestro glorioso destino como hijos de Dios. En el programa anterior introdujimos un curso de milagro, pero hoy día vamos a profundizar un poco más. Sin duda que un curso de milagros es un tema muy largo y profundo, pero vamos a intentar hacer una breve introducción y para eso vamos a decir que todo comenzó en 1965 en Nueva York con la súbita decisión de dos personas de colaborar en el logro de un objetivo común. Estas personas fueron Helen Schucman y William Tedford, o Bill, catedrático de Psicología Médica de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Columbia de Nueva York. En una conversación en la que ambos comentaban lo conflictivas que eran las relaciones entre los colegas psicólogos, Bill dijo: debe haber otro camino. Y para la total sorpresa de Bill, porque casi nunca ellos estaban de acuerdo, trabajaban juntos, pero siempre tenían opiniones diferentes de todo, y sin embargo Helen dijo: Bill, estoy de acuerdo contigo y te voy a ayudar a encontrar ese otro camino. Esto fue un momento clave, un momento muy potente a nivel espiritual, al parecer, en que dos personas se ponen de acuerdo acerca de algo aquí en la tierra, ¿no? Y la Biblia incluso dice que les será concedido por el Padre que está en los cielos. Así que aquí hay un momento potente cuando dos personas se ponen de acuerdo en hacer algo positivo. Bueno, después de meses de que Helen tuvo sueños de alto nivel simbólico, un buen día escuchó una voz interna que le decía: este es un curso de milagros, por favor, toma notas. Esto fue como una especie de dictado rápido interno, no escritura automática o trance o canalización, sino que ella podía perfectamente suspender la escritura, luego retomarla sin perder el sentido. Ella jamás perdía la conciencia, etc. Y ni siquiera la métrica, porque todo el curso de milagros está escrito en una rima que se llama pentámetro yámbico, algo muy shakespeariano. Bueno, pero eso es un detalle anexo. También aclaremos que Helen era atea, una investigadora seria, aguda, científica, analítica, lógica, incluso agresiva frente a cualquier cosa que sonara como a una cosa media esotérica, media hippie, ¿no? Incluso media religiosa. Ella era totalmente opuesta a este tipo de cosas, no era el tipo de personas que andan escuchando voces. Por lo tanto, vamos a ver que el contenido de este curso claramente no viene de su mente, sino que viene de la fuente que más tarde se identifica como el propio Jesucristo, lo cual complicó bastante a Helen por su condición de atea y haber tenido malas experiencias en colegio de monja, en fin. Sin embargo, se había propuesto encontrar este camino distinto, mejor a la psicología clínica más sofisticada de la humanidad. Pensemos que
en esta Universidad de Columbia en Nueva York está de lo mejorcito del rubro, ¿no? Sin embargo, Helen, aunque quiso, cuando se dio cuenta, cuando esta voz después de meses se identificó como que era Jesús, consideró la posibilidad de dejar de recibir este curso. Sin embargo, Bill Tedford la animó y juntos decidieron seguir adelante con este maravilloso proyecto. Bueno, luego de 7 años de que Helen escuchara esta voz y transcribiera todo en taquigrafía, y luego se reunían con Bill Tedford en las mañanas antes del horario de trabajo en la Facultad de Psicología, y fueron digamos, escribiendo este gran libro que después de 7 años, desde el año 1965 al 1972, se transformó en lo que hoy es este libro de Un Curso de Milagros, que trae un texto de teoría, trae un libro de ejercicios, uno para cada día del año, y trae al final un manual del maestro que son preguntas y respuestas. Bueno, yo debo decir que en este caso, en el caso del programa de hoy, estoy tocando un tema en el cual yo confío muchísimo. Para mí es la fuente principal de información o sea, la más útil de todas las fuentes de información para el desafío que nos hemos propuesto en este programa, que es avanzar lo más fluidamente posible hacia la fuente, hacia nuestro destino como hijos de Dios, hacia nuestro glorioso destino como hijos de Dios. Porque una de las cosas que el curso de milagros señala una y otra vez, y que yo estoy totalmente convencido de que es cierto, es que nuestro destino final es ineludiblemente el mejor que podamos imaginar. Hagamos lo que hagamos, nuestro destino es la voluntad de Dios, es decir, lo mejor que podamos imaginar y superado ampliamente. Bueno, ¿qué postula básicamente un curso de milagros? En una frase resume casi todo el curso, que dice: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios. Este podría ser un buen resumen de todo lo que el curso de milagros enseña, pero como somos más bien duros de cabeza, tenemos que estudiar mucho más y darle 1000 vueltas más, porque con una sola frase no vamos a quedar contentos ni vamos a entenderlo todo. Así que bueno, volvamos ahora al Génesis, digamos, a cómo comenzó todo en el universo, que es básicamente el punto que nos ha convocado en estos primeros capítulos, ¿no? Hemos tratado de ver distintas fuentes que hablan sobre cómo comenzó todo. Y en el programa pasado decíamos que, según un curso de milagros, este universo, con nosotros incluidos, comenzó cuando el Hijo de Dios quiso separarse de su Padre. Ese había sido el detonante que dio inicio a todo. ¿Por qué? ¿Por qué el Hijo de Dios querría separarse de su Padre? Porque a pesar de que su Padre lo había creado idéntico a sí mismo, ¿no? El Hijo de Dios, no obstante, se hizo consciente o percibió que había una diferencia entre ellos, pues se dio cuenta que Dios es su Padre, pero Él no es el Padre de Dios, ¿no? Ahí hay una diferencia que para algunos puede ser sutil, para otros puede ser relevante, en fin, cada uno tendrá su propio criterio. Pero según un curso de milagro, según mi entendimiento de un curso de milagro, ese es el instante en que da comienzo el universo, cuando el Hijo de Dios piensa en separarse del Padre. Según mi comprensión de un curso de milagro, insisto, porque este es un tema demasiado profundo, demasiado cósmico, y ni siquiera un curso de milagro con todo lo didáctico que es, creo yo, es capaz de dejarnos una claridad diametral sobre el tema que estamos hablando, que es el génesis de todo el universo. Pero, según mi entendimiento de un curso de milagro, el Hijo de Dios, en vez de aceptar en forma absoluta, espontánea, instantánea, esta pequeña diferencia que existía con su Padre, decidió darle una vuelta, ¿no? Como una vuelta de tuerca. Decidió seguir pensando en esto, o sea, no lo aceptó total y completamente en forma
completamente abierta, ¿no? Sino que decidió darle una pequeña vuelta más al tema. Y al parecer ese pequeño instante de cuestionamiento de la realidad creada por Dios, porque si Dios creó a su Hijo, esto es la voluntad de Dios, crear a su Hijo, y ver la posibilidad de revertir la voluntad de Dios, ¿no? Sin duda que es un tema tremendamente polémico y todo, pero al parecer hubo un pequeño instante de duda donde el Hijo de Dios dijo: ¿habrá alguna forma de revertir esto? Y por tomárselo en serio, aunque sea por un mínimo instante, esto habría dado inicio al deseo de separarse de su padre para explorar esta posibilidad de revertir aquella característica de padre creando al hijo y no viceversa. Ahora, un curso de milagros en el capítulo 27 dice acerca de este instante, dice, comillas, una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse se adentró en la eternidad, donde todo es uno. A causa de su olvido, ese pensamiento se convirtió en una idea seria, capaz de lograr algo así como de tener efectos reales. Esto es lo que ocurrió en la mente del Hijo de Dios, porque ya vamos a ver que nada de esto es real en la realidad superior, pero en esta nueva realidad que se estaba gestando a partir del instante de duda, parecía que esta separación era posible y que podía tener efectos reales. Y este efecto aparentemente real habría sido prácticamente la explosión del universo, ¿no? O del multiverso, si queremos llamarlo así, el multiverso materialista, dualista, en el que creemos estar ahora mismo. Recordemos que la realidad de Dios, como lo hemos dicho muchas veces, es la unidad pura. Y esta pequeña duda del Hijo de Dios provocó que en su mente se creara esta realidad virtual, dualista y material. Es muy probable que muchos de ustedes estén pensando ahora que es demasiado evidente y obvio que la relación padre-hijo no es conmutativa, recíproca, ¿no? Si yo tengo un hijo, mi hijo no se puede convertir jamás en mi padre. Por lo tanto, podríamos decir que absurdo que el Hijo de Dios pensara en cambiar eso. Sin duda que es una de las cosas más difíciles de entender del curso Milagros. Sin embargo, hay que considerar que estamos hablando del Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, tan poderoso como su propio Creador, y que seguramente jamás había enfrentado nada que fuese imposible para él. Tenía todo el poder del universo. Por lo tanto, quizás no es tan extraño que haya pensado en explorar la posibilidad de lograr esto que aparecía como la única cosa imposible para el Hijo de Dios. Por lo tanto, el Hijo de Dios había decidido explorar todas las alternativas de la separación para ver si alguna de ellas, alguna de las formas de separarse de Dios, le permitiría lograr lo que aparentemente su padre le estaba negando, ¿no? Porque esa fue en gran parte la gran duda del Hijo de Dios. Si su padre estaba guardándose algo, si había algún resquicio, algún recurso extremo que le permitiría a él como hijo tener también la experiencia de ser el padre de su padre, tal como su padre tenía esa experiencia y él no. O sea, la experiencia en el fondo podríamos decir de ser la primera causa de absolutamente todo. Esa es la experiencia que el hijo quería explorar, la forma de ver si él podía también tener esa experiencia que el padre tenía, ¿no? De ser la primera causa de todo lo existente. Si lo vemos bien, para alguien que es prácticamente todopoderoso y no tener esa experiencia, no tener la posibilidad de ser la primera causa de todo, tal como su padre lo era, puede ser que haya generado algún tipo de... O sea, es normal, incluso en el Hijo de Dios, en el Santo Unigénito Hijo de Dios también, es posible que haya necesitado, ¿no? Quizás, y esta es una elucubración mía, ¿no? Del curso de milagros, yo a veces pienso que era inevitable
que el Hijo de Dios, con toda su inteligencia, con toda su capacidad, con todo lo que Él es, quisiera explorar esta posibilidad de ser, aunque fuera por una vez o por un instante o de alguna manera, la primera causa de todo. No vamos a seguir dándole vuelta a esto porque es un tema demasiado grande para llegar a conclusiones tan rápidas, ¿no? Y esto quizás nos tome toda nuestra vida, toda nuestra existencia y quizás más. Así que bueno, sigamos avanzando. Otro punto que probablemente puede complicar a mucha gente es esta idea de un curso de milagros, de que en el fondo todo este universo en el que vivimos es como una gran rebelión, ¿no? Como un gran experimento para ver si se puede revertir esta ley de Dios o esta voluntad de Dios en la cual nosotros somos su hijo y no al revés, ¿no? A muchos le es prácticamente imposible aceptar que el Santo Hijo de Dios, el Cristo, haya decidido dedicar prácticamente todo su poder y todo este universo creado por Él, no por el Padre. Este universo sería creado por el Hijo de Dios, ¿no? Tal como en la Biblia dice que todo fue creado por el Cristo, por Jesús, y nada de lo que fue creado sin Él, dice la Biblia, ¿no? De la misma manera, un curso de milagros, pero obviamente con diferencias fundamentales, dice que este universo fue creado por el Hijo de Dios, no por el Padre. El Padre solo creó a su Hijo unigénito, según un curso de milagros, y fue el Hijo el que creó este universo. Pero este universo, como decía, es prácticamente un intento de cambiar la voluntad de Dios. Es una especie de rebelión contra Dios, ¿no? Entonces, sin duda que muchos deben pensar cómo el Hijo de Dios puede dedicar todo su poder y todo este universo solamente a la rebelión contra la voluntad de Dios, contra Dios. Suena bastante, podríamos decir, preocupante, ¿no? Hasta un poco, podríamos decir, atemorizante. Sin embargo, este es el punto donde hay que abrir mucho la mente y darse cuenta que en realidad no es el Hijo de Dios el que creó este mundo de rebeldía, este universo rebelde, este universo alternativo a la creación de Dios, al mundo de Dios, al cielo, como queramos llamarlo. No fue el Hijo de Dios, sino el personaje en el sueño de separación, porque como ya hemos dicho en reiteradas oportunidades, cuando el Hijo de Dios se separó del Padre, ¿no? Comenzó una realidad virtual, porque el Hijo fue creado dentro del Padre. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad real de que el Hijo se separe del Padre. Eso significa que la separación y el universo de la dualidad se creó en forma virtual dentro de la mente del Hijo de Dios. En otras palabras, todo este mundo de separación y rebelión contra Dios sería solo un sueño. Y lo único real en todo este sueño es la conciencia que lo está observando o experimentando. Esto coincide con los Vedas de la India, con gran parte de la sabiduría oriental, del budismo, ¿no? De que lo único real en este universo, o Maya, como lo llaman los hindúes, Maya o Matrix, como lo llamamos nosotros a partir de la película Matrix, lo único real en esta Matrix o en esta Maya o en esta ilusión es el observador. Es decir, si ahora mismo, en este mismo instante, tú te fijas quién está viendo este video, hazte esa pregunta: ¿quién está viendo este video? ¿Quién está escuchando este video? Y si vas más allá de tu cuerpo, de tus ojos, de tus oídos, si incluso vas más allá de tus ideas, de tus creencias, de tus dogmas, ¿no? Más allá de tus miedos, de tus prejuicios, etc., entonces encontrarás al observador imperturbable, que es lo único real en este universo de ilusión. Ese es el Hijo de Dios que está dormido y experimentando el mundo de la separación y la rebelión contra Dios, ¿no? O sea, no es que el verdadero Hijo de Dios, con toda su sabiduría y todo su amor por el Padre y por ti, por todo lo que es creación de Dios, esté dedicado completamente a la rebelión. No, es solamente un
pequeño punto en la mente del Hijo de Dios donde irrumpió este universo en el que creemos estar. Para nosotros, claro, es todo lo que hay. Nos es muy difícil creer que este vasto universo o incluso multiverso sea una simple mota de polvo oscura y un poco distorsionada, o bastante distorsionada, dentro de la santa mente del Hijo de Dios. Porque para nosotros el multiverso es demasiado grande para ser una mota de polvo. Pero el día que salgamos de esta mota de polvo y la observemos, vamos a decir, ahí estaba toda la rebelión contra Dios. Era simplemente un pequeño puntito dentro de la mente del Hijo de Dios que nosotros, por nuestra experiencia de ser insignificantes, porque eso es lo que estamos viviendo hoy en día, estamos viviendo la experiencia de la insignificancia, y dentro de la insignificancia estamos tratando de, en el fondo, ir en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, que es el amor, que es la unidad absoluta. O sea, cada vez que nosotros nos planteamos en forma negativa o agresiva o poco amorosa o poco cariñosa frente a cualquier otro ser existente del universo, de una u otra forma estamos buscando revertir la voluntad de Dios, que es el amor completo y absoluto. Por lo tanto, tiene bastante sentido que este universo sea simplemente una especie de intento de atacar a Dios, pero no del Hijo de Dios real, no del Cristo verdadero, sino que de este Cristo dormido, ¿no? Este Hijo de Dios que está soñando en una realidad virtual con que se separó de su Padre, ¿no? Porque en el preciso instante en que el Hijo de Dios quiso separarse de su Padre, en un minúsculo punto de su mente entró en un sueño, donde el Hijo dormido creyó realmente haber logrado separarse del Padre. Quizás esto no lo dice un curso de milagros, pero yo creo que puede haber sentido incluso un breve instante de júbilo cuando comenzó a soñar que se había separado del Padre y que era la primera causa de todo el multiverso, de todo lo existente, o de todo lo creado. Quizá el primer, podríamos decir, el mega shot de adrenalina que experimentó el Hijo de Dios dormido. Sin embargo, después, y esto sí que lo dice un curso de milagro, sintió por primera vez, supuestamente por primera vez, el sentimiento de culpa. Ahí habría nacido la culpa y el ego, ¿no? Junto con esta ilusión de haberse separado de Dios, nace el ego y nace la culpa. La culpa de haber abandonado a Dios y por lo tanto haberle despojado de su único hijo. Recordemos que según un curso de milagros, si no les queda claro todavía, Dios solo creó a su Hijo unigénito y absolutamente nada más. Por lo tanto, si el Hijo de Dios realmente hubiese logrado separarse de su Padre, significa que lo deja absolutamente vacío. O sea, el Padre sin toda su creación, que es el Hijo, ¿no? De ahí que se justifique que el Hijo de Dios, dentro del sueño de separación, sintió una enorme culpa por haber destruido total y completamente todo el reino de Dios. ¿Y quién es el que siente esa culpa? Tú, porque tú eres el unigénito Hijo de Dios. Obviamente ya has olvidado, has puesto esa culpa muy profundamente en tu subconsciente y no la vives en forma clara y directa. Sin embargo, esa culpa de haber destruido el reino de Dios está presente cada vez que te enfadas, cada vez que te enojas con algo, cada vez que criticas ácidamente a otro ser humano o a otro ser del universo o a otra entidad, cualquier cosa que critiques con amargura, con dolor, con resentimiento, aunque a ti te parezca que estás criticando a la gente más perversa y más desagradable del universo, en realidad lo que está aflorando ahí es la culpa reprimida en tu subconsciente de haber destruido el reino de Dios. Eso es lo que postula un curso de milagros. Ahora, nos queda poco tiempo y para ya terminar este capítulo de hoy vamos a dar una breve idea de cuál es
la fórmula que un curso de milagro entrega para revertir todo esto, ¿no? Porque hasta ahora podríamos decir que hemos pintado un panorama bastante preocupante, bastante complejo, bastante atemorizante, podríamos decir. Y sin embargo, un curso de milagros da todas las soluciones, todas las salidas de este gran drama en el cual estaríamos por haber decidido entregarnos a la ilusión de que nos habíamos separado de Dios. Y básicamente lo que ocurre es que la culpa de haber destruido el reino de Dios produjo después el miedo al justo castigo. Imagínate, si tú destruiste todo el reino de Dios, ¿cómo puedes no creer que Dios, si es que lo puede hacer en el futuro, no te va a castigar? Entonces ahí viene el nacimiento del miedo. Ya dijimos que nació el ego, nació la culpa y ahora nace el miedo al castigo de Dios por haber destruido totalmente su reino y por haberlo despojado de su única creación, que somos nosotros, o tú, o yo, o todos juntos, mejor dicho, el santo Hijo de Dios, el santo y unigénito Hijo de Dios. Recordemos que en la realidad verdadera nosotros somos uno, todos los hijos de Dios, que aquí nos vemos como miles de millones, somos en realidad uno solo. Y que en este sueño de dualidad nos hemos ido dividiendo y ahora creemos ser miles de millones, sin contar a los Sidon, ¿no? Seres inteligentes de otras realidades, extraterrestres, en fin, todo aquello que pueda existir en el multiverso. Y sin embargo, en el fondo somos solo uno, somos el unigénito Hijo de Dios. Y por lo tanto, insisto que si nos hubiésemos separado, habríamos destruido a Dios. Si eso fuese posible, gracias a Dios no es posible, porque la voluntad de Dios es inmutable, Dios es inmutable y su realidad es inmutable. Solo en esta ilusión que estamos viviendo podemos creer que hemos atacado y que prácticamente hemos destruido a Dios, o su reino al menos. Entonces, si la culpa al castigo de Dios sería nuestro mayor pecado, nuestro gran pecado, ¿no?, que produjo todo el universo, es esa culpa la que en realidad nos atrapa en esta ilusión. Es esa culpa la que nos impide despertar de este sueño de separación y de dolor y de miedo y de culpa y de miedo al castigo, en fin, de todas las experiencias negativas que tenemos en nuestra vida se producen por la ilusión de estar en el fondo en esta especie de rebelión contra Dios, de haber destruido su reino, de estar haciéndolo, de haberlo hecho definitivamente, y esa culpa inconsciente aflora en distintas molestias que sentimos a lo largo de nuestra vida y que la atribuimos a otras personas en lo que se llama la proyección, ¿no? La culpa de haber destruido el reino de Dios la proyectamos en cualquier persona que nos permita ver algo de maldad o de cualquier cosa que no sea santa, nos permite proyectar esa culpa inconsciente. Por lo tanto, básicamente, y no quiero alargarme más porque los programas Volver a la Fuente en general se están alargando más de lo deseado, así que vamos a dejar hasta acá y vamos a decir que un curso de milagro, a través de un proceso de perdón, a través de trascender esa culpa, a través de perdonar todo aquello que vemos como grandes pecados en el mundo y en el universo, que no son otra cosa que la proyección de nuestra creencia en que nos separamos de Dios y destruimos su reino, a través del perdón, que es más que perdón, es darse cuenta que nada de eso es real, que en realidad nunca hemos destruido a Dios, ni su reino, ni nada de eso, pero obviamente esto es un proceso largo, porque no es cosa de decir, todo era una ilusión, en realidad yo soy un santo, estoy en paz con Dios y listo. Ojalá fuese así de sencillo, pero nuestra mente es tan compleja, nuestra mente y nuestro ego ha creado tantos mecanismos de defensa para que el ego esté protegido, perdón, que nos va a tomar un largo proceso revertir todo este tinglado de culpa, miedo, pecado y todo, la proyección, en fin, todo lo que el ego ha fabricado para sostener y mantener su mundo vigente. Bueno,
Como digo, no nos vamos a alargar más, vamos a seguir hablando de un curso de milagro en el futuro, pero por ahora es suficiente en este nuevo episodio de Volver a la Fuente.